pide que calculemos el tamaño de este vector que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a graficarlo, para eso dibujamos nuestro plano cartesiano y recuerden que el primer numerito de mi vector es la componente en X, es decir, cuánto nos movemos en el eje X, mientras que la segunda componente es el movimiento en el eje Y. Entonces, aquí nos está diciendo que en el eje X nos vamos a mover menos 2 unidades, entonces sería menos 1, menos 2. Y luego en el eje Y nos vamos a mover 3 unidades. Entonces sería 1, 2, 3. ¿Y qué hacemos por último? Unimos el inicio desde donde comenzamos con el final y obtenemos esa flechita en rojo. Lo que nos interesa calcular u obtener es el tamaño de esta flecha que tenemos aquí. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues para eso tenemos la fórmula para calcular el tamaño de un vector, o también conocido como la norma. Esta fórmula pues básicamente proviene del teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice esta fórmula? Que para calcular el tamaño de un vector es simplemente calcular la raíz cuadrada de la componente en X de ese vector elevado al cuadrado más la componente en Y de ese vector elevada al cuadrado. Aquí tenemos nuestro vector. La componente en X de mi vector U es esta que está aquí, es menos 2, entonces por eso le pongo U sub X. Mientras que la componente en Y de mi vector es esta que está acá, que es el 3. A esa le pongo U sub Y. ¿Qué es lo único que resta hacer? Pues sustituir aquí y hacer el cálculo. Entonces es súper fácil. Nos quedaría que el tamaño de mi vector es igual a ¿quién? Pues es la raíz cuadrada de ¿quién? De U sub X. Es decir, la componente en X del vector, que sería menos 2 al cuadrado. Luego más la componente en Y de mi vector, que es 3 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo único que hago? Pues me pongo a calcular esto. ¿Cuánto vale menos 2 al cuadrado? Pues menos 2 por menos 2 se convierte en 4. Eso quiere decir elevar algo al cuadrado, multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Entonces esto quedaría como 4 positivo. Luego más 3 al cuadrado, esto es 9. Aquí, continuando, tendríamos que esto es la raíz cuadrada de 13. ¿De acuerdo? Entonces esto es el tamaño de mi vector. Ahora, ojo. Esto como tal ya es la respuesta y es la respuesta exacta. Sin embargo, si a ustedes no les gusta dejar el símbolo de raíz, también lo pueden calcular. Y la raíz cuadrada de 13 es aproximadamente 3.6. ¿Va? Entonces, pues listo amigos, ya tenemos que el tamaño de nuestra flechita o el tamaño de nuestro vector es aproximadamente 3.6 o exactamente la raíz cuadrada de 13. ¿Va? Espero no haya sido tan complicado. Ya saben que si tienen alguna